vez más aquí, su hermano en Cristo, para compartirles el verso del día. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando Efesios capítulo 4, versículo 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Es interesante que Pablo comience escribiendo esta carta a los Efesios. Bueno, estamos en el capítulo 4, pero él comienza con la palabra sean más bien. Lo que viene a mi mente, esta idea general de las virtudes que distinguen a un creyente, a un cristiano. Y la palabra con la que comienza el versículo del día es del capítulo 4, versículo 32, es sean más bien amables unos con otros. Y la palabra sean tiene que ver con algo interno. Ser o no ser es el comienzo del famoso soliloquio del príncipe Hamlet de la obra de William Shakespeare. Ser o no ser, he ahí el dilema. Y se refiere a la pregunta fundamental de si es mejor vivir o morir. En este monólogo, Hamlet considera la vida humana, la muerte y la incertidumbre de lo que hay más allá, explorando el tormento de la existencia y el miedo a lo desconocido como motivo para soportar la vida. Ser o no ser, he ahí el dilema. Y realmente viene mi pregunta, después de esta pregunta existencial de la obra de Hamlet de Shakespeare, ser o no ser. ¿Cómo debe ser un cristiano? Ser tiene todo que ver con algo interno que está sucediendo dentro de una persona, su ser. Nosotros hacemos cosas de acuerdo a lo que somos, pero muchas veces las personas hacen cosas creyendo que eso los define. Y no es precisamente eso, porque a veces podemos actuar de distinta manera y realmente no somos eso. Pero Pablo les está escribiendo a los efesios, sean más bien amables unos con otros. Y antes de adentrarnos en el texto, quiero que nos quedemos con esto en mente. ¿Cómo se debe ver un cristiano? ¿Cómo debe ser un cristiano? Es lo que Pablo nos va a decir hoy, o les pide a los efesios. ¿Cómo debe ser un cristiano? Porque un cristiano tiene virtudes, y estas virtudes Pablo nos las va a decir. Vamos a responder la pregunta, ¿cómo debe ser un cristiano? Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. El problema realmente del ser humano no está en lo que hace, está en lo que es. Y la Biblia nos habla de que somos pecadores, por eso pecamos. Lo que hago es realmente lo que tengo dentro. Pero el creyente en Cristo tiene esta naturaleza pecaminosa, pero también tiene esta naturaleza celestial. ¿Por qué? Porque Cristo, al creer en el Evangelio, él ha sido bautizado con el Espíritu Santo de acuerdo a la Escritura. Pero adentrémonos un poquito más en este versículo. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Pablo, comencemos con el contexto. Pablo está en la prisión. No sabemos si esta fue la primera vez que estuvo en la prisión en Roma, cuando estuvo en arraigo domiciliario, o fue la segunda vez. Algunos eruditos discuten, pero nosotros solamente dejemos eso, que Pablo escribió esto mientras estuvo en la prisión. Pablo escribe esta carta a los Efesios. Pablo es el autor de 13 cartas o epístolas a las iglesias y a algunas personas en específico. Cartas pastorales, cartas hacia la iglesia, cartas doctrinales. ¿Para qué? Precisamente él plantó algunas iglesias o muchas iglesias y él les escribía para darles instrucciones. Pablo escribe a esta iglesia que se encuentra en Éfeso, en lo que en ese tiempo se conocía como Medio Oriente, perdón, Asia Menor, en lo que hoy conocemos como Turquía. Ahora se encuentra en una región en el país de Turquía. Ok, Pablo escribe esta carta a los Efesios. Y Pablo dice a los Efesios, deben ser amables unos con otros. Pablo dijo a los Efesios, deben ser misericordiosos unos con otros. Pablo dijo a los Efesios que deben perdonarse unos a otros. Pablo dijo a los Efesios que Dios también los perdonó en Cristo.
Pablo dijo a los efesios que en Cristo es que hemos sido perdonados, han sido perdonados. Ahorita les está hablando a ellos, a los efesios. Entonces, Pablo dice que ser, tiene que ver con su yo interno, es decir, que sus actitudes reflejen lo que realmente hay en su interior, es decir, lo que son. Si ellos dicen, Efesios, que son cristianos, que son creyentes, tienen que manifestarse de alguna manera el que son creyentes. Pero aquí hay algo bien interesante que debemos saber. Pablo les ha dicho 2 versículos anteriores que ellos han sido sellados con el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña en distintos pasajes que todo creyente en el momento que ha creído el Evangelio ha recibido la salvación de Cristo Jesús, se ha arrepentido de sus pecados y recibe esta salvación, en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre él, ¿verdad? Y nace de nuevo. Entonces Pablo no les está pidiendo a ellos algo que no son, sino como ya son, como ya han creído en el Evangelio, entonces se tiene que manifestar de alguna manera o hacer evidente esa salvación. El Espíritu Santo se tiene que manifestar en que ellos tienen que tener una vida espiritual conforme al reino de Dios. Por eso es que Pablo les dice que deben ser así. Entonces, ¿cómo se debe de ver un cristiano? Pues un cristiano debe ser amable, misericordioso, perdonador y sobre todo reconocer que él fue perdonado por Dios en Cristo. Dios nos ha perdonado en Cristo, es decir, no nos perdonó porque, ay, tiene un corazón, bueno, lo tiene enorme y es bueno, pero no tiene nada que ver con este romanticismo, sino tiene todo que ver con su justicia. Dios nos perdonó en Cristo porque Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora bien, ya hemos visto el contexto histórico y estamos viendo el contexto inmediato de ellos. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a los efesios? Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad eterna? ¿Cuál es la teología en esta sección? ¿Qué sé? ¿Qué aprendo de Dios? Bueno, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo y qué es lo que nos está enseñando Dios? Dice que todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo. En versos anteriores, Pablo ha dicho eso, que ellos han sido sellados con el Espíritu Santo para la redención. Ok, pero ellos, digamos, no podemos sacar eso de contexto. ¿Por qué? Porque este Espíritu Santo es el agente capacitador para todo creyente. Es el que habilita al creyente para poder ser amable, misericordioso, perdonador. Y sobre todo que recuerde de dónde viene el creyente y de dónde viene el perdón que él mismo recibió. Todo creyente que es sellado con el Espíritu Santo es amable, es misericordioso, es perdonador. Todo creyente sellado por el Espíritu Santo, ha sido perdonado por Dios en Cristo. Y una verdad más grande de todas, Dios perdona. Sí, Dios perdona y nos ha perdonado en Cristo. Su sacrificio ha sido aceptado. Entonces, Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe ser un cristiano? Amable, misericordioso, perdonador, porque él también ha sido perdonado en Cristo y tiene que recordar estas verdades eternas. ¿Por qué son eternas? Porque fueron realidad hacia los efesios, son realidad el día de hoy y van a ser realidad en el futuro, para siempre, porque en Cristo hemos sido perdonados todo el que cree. Ahora, muy bien, Dios ha mostrado perdón hacia los hombres en Cristo. Es por eso que el creyente muestra estos rasgos característicos dignos de Cristo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Jesús dijo, cuando nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo, su poder, para poder realizar esto que es tan difícil. Aquí no se trata de qué tanto sé del perdón. Aquí de lo que se trata, de lo que Jesús habla y de lo que Pablo habla, es de que seamos perdonadores. Si decimos ser cristianos, entonces debemos ser amables, misericordiosos y perdonadores. Mis hermanos, ¿usted ya ha perdonado?
ofrece misericordia, es amable. El reto está ahí. Y si tú, mi amigo, mi amiga, te cuesta trabajo perdonar, quiero decirte una cosa. La verdad es muy difícil. Es muy difícil y es casi imposible. Porque hay heridas que te han dañado demasiado. Pero la Biblia te dice que Cristo te da esa capacidad de perdonar. Porque Él mismo te perdonó a ti en la cruz del Calvario. Y si tú quieres aprender a perdonar, voltea a ver la cruz de Cristo. Pues Él pagó por tus pecados y por los de los demás. Y si quieres aprender a perdonar, lo único que tienes que hacer es venir a Cristo, venir a Dios, pedirle que te perdone tus pecados de todo corazón. Y Él, que es rico en misericordia, que es misericordioso, te perdonará. Si no eres amable, si no eres misericordioso, Él te va a enseñar a ser misericordioso. Mi deseo es que este versículo les ayude a llevar una vida como es digna de Cristo. Que Dios les bendiga.